Hay juegos que llegaron cargando con la mala fama de una entrega anterior, de una consola mal entendida, de una saga desgastada o de una compañía que ya había perdido la confianza del público. Y eso es lo injusto. Algunos no eran malos, algunos incluso corrigieron justo lo que la gente pedía, pero aún así llegaron tarde. Por eso hoy vamos a ver 10 juegos que pagaron los errores de otros. Y empezamos bien fuerte con Titanfall 2, que seguramente es uno de los casos más dolorosos de este vídeo, porque hablo de un juego que hizo casi todo bien, pero llegó con una mochila que no era suya. Porque claro, veníamos del primer Titanfall, un juego que tenía una idea brutal, soldados rapidísimos, parkour, mechas gigantes cayendo del cielo y partidas con un ritmo espectacular. El problema es que aquel primer juego salió con una sombra enorme encima. No tenía campaña tradicional, y para muchísima gente eso fue un bajón. El juego era divertido, sí, pero daba la sensación de estar un poco incompleto, como si te hubieran vendido solo la mitad de la experiencia, y aunque su multijugador era buenísimo, esa fama se quedó pegada a la saga. Entonces llegó Titanfall 2, que básicamente venía diciendo, vale, hemos aprendido, ahora sí os traemos una campaña de verdad, más contenido, mejor movilidad, mejores titanes y una experiencia mucho más redonda. Y lo gracioso es que lo consiguió. La campaña de Titanfall 2 es una auténtica pasada. No es la típica campaña puesta ahí solo para cumplir, no, es creativa, tiene ritmo, tiene ideas jugables buenísimas y encima te encariñas con BT, el titán, más de lo que te encariñas con algunos personajes humanos en otros juegos. Pero el problema era que el público todavía tenía en la cabeza la decepción del primero. Mucha gente pensaba, bah, otro Titanfall, seguro que viene flojo de contenido. Y no, esta vez no era así. Esta vez el juego venía con todo. Y por si eso fuera poco, lo lanzaron entre Battlefield 1 y Call of Duty Infinite Warfare. O sea, una genialidad comercial digna de estudiar en una clase llamada Cómo sabotear tu propio juegazo. Tenías a Battlefield reventándolo con la Primera Guerra Mundial, Call of Duty haciendo ruido como siempre, y en medio Titanfall 2, intentando llamar la atención con una de las mejores campañas de los shooters modernos. Y de un juego que pagó la falta de confianza en su primera entrega, pasamos a Knack, que sufrió algo parecido pero desde otro ángulo. Knack es un caso curioso porque no solo pagó sus propios problemas, que también los tenía, sino que además cargó con una presión que venía del otro lado, la necesidad de demostrar que la PlayStation 4 empezaba con un exclusivo fuerte. Y claro, ahí estaba el problema. Sony venía de una generación con PlayStation 3, donde sus exclusivos habían terminado siendo una barbaridad. The Last of Us, Uncharted 2, Uncharted 3, God of War 3, Infamous, Killzone. La gente ya estaba acostumbrada a que un exclusivo de PlayStation no fuera un juego más, sino casi un evento. Entonces llega la PS4, nueva consola, nueva generación, gráficos más potentes, promesas por todas partes, y uno de los grandes nombres de lanzamiento era Knack. Y Knack, pobrecillo, no estaba preparado para aguantar ese peso, porque sobre el papel tenía sentido. Era un juego colorido, familiar, con una mascota nueva, dirigido por Mark Cerny, y además era una figura importantísima detrás de la propia consola. La idea era venderlo como ese juego simpático, accesible, con alma de plataformas clásico, pero con tecnología moderna. El problema es que mucha gente esperaba algo que dijera, esto solo puede existir en PS4, y Knack no daba esa sensación, se veía bonito sí, pero no dejaba esa bofetada de nueva generación que muchos buscábamos, y ahí pagó los errores de las expectativas de la propia marca. Sony había acostumbrado al público a exclusivos enormes, cinematográficos y muy pulidos, y Knack parecía más pequeño, más simple y bastante más repetitivo. No era un desastre injugable, pero sí era el típico juego que, si hubiera salido en otro contexto, igual se habría visto como una aventura correcta para pasar el rato. Además, veníamos de una época donde las mascotas de plataformas ya no tenían la misma fuerza que antes. Ratchet seguía funcionando, pero el público en general estaba mirando hacia mundos abiertos, shooters, aventuras cinematográficas y experiencias más adultas. Knack intentaba recuperar ese espíritu de nuevo para todos los públicos, pero cuando llegó casi nadie estaba pidiendo eso. Algo parecido le pasó a Darksiders 3, aunque en su caso la previsión venía de una saga que casi se queda enterrada.
Darksiders 3 salió con una misión que era casi imposible: demostrar que la saga seguía viva después de todo el lío que arrastraba desde antes. Y el problema es que no pagó solo sus propios fallos, pagó el batacazo comercial y empresarial que venía de Darksiders 2 y de la caída de THQ. Porque claro, Darksiders 2 no era malo, de hecho era un juegazo enorme con más rol, más loot, más mundo, más mazmorras y una ambición bastante bestia, pero también fue un juego carísimo para lo que vendió. THQ estaba ya en una situación delicada y aunque Darksiders 2 tenía calidad, no consiguió salvar el barco. Al final, la compañía terminó hundiéndose, la saga quedó en el aire y durante muchos años parecía que Darksiders se había quedado ahí, como una de esas franquicias que prometían muchísimo pero que habían nacido en el peor momento posible. Entonces llegó Darksiders 3, años después, con otro estudio, otro presupuesto y otra realidad. Ya no era esa superproducción gigantesca que algunos esperaban, era un juego más contenido, más limitado y con una propuesta distinta. Y ahí empezó el problema, porque mucha gente no lo juzgó como la vuelta de una saga que casi muere, sino como la tercera entrega que debería ser más grande que la segunda. Y claro, si vienes esperando un Darksiders 2 multiplicado por 3, te pegas contra una pared. Darksiders 3 apostó por furia, por un mundo más conectado, por combates más exigentes y por una estructura con cierto toque Souls-like. No era simplemente más de lo mismo, intentaba sobrevivir adaptándose, pero muchos fans lo recibieron con la ceja levantada, como diciendo: ¿dónde está mi aventura enorme con 1000 armas, 1000 armaduras y un mapa gigante? Y el juego, en vez de parecer una evolución, para muchos pareció un recorte. Y si hablamos de sagas intentando recuperar el rumbo, ahí entra Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas. Las Arenas Olvidadas pagó los errores de otro juego, pero de una forma bastante rara, porque no venía después de un desastre absoluto, sino después de una entrega que dividió muchísimo a la gente: Prince of Persia del 2008. Y ojo, el Prince of Persia del 2008 no era malo, tenía un estilo artístico precioso, una ambientación muy distinta y una idea más aventurera, casi de cuento. El problema es que para muchos fans no se sentía como su Prince of Persia, cambiaba el tono, cambiaba la estructura, tenía un combate mucho más simple, y encima estaba el famoso tema de que prácticamente no podías morir, porque Lika te salvaba siempre. Y claro, eso a mucha gente le cortó el rollo, no porque el juego no tuviera personalidad, sino porque parecía que la saga se había ido demasiado lejos de lo que la había hecho famosa. Entonces Ubisoft sacó Las Arenas Olvidadas, como diciendo: vale, tranquilos, volvemos al príncipe clásico, volvemos a las arenas del tiempo, volvemos a los saltos imposibles, las trampas, los poderes temporales y todo eso que os gustaba. Sobre el papel sonaba perfecto, era casi una disculpa jugable para los fans que no habían conectado con el reboot del 2008, pero ahí estaba la trampa. En vez de sentirse como el gran regreso del Prince of Persia, se sintió como un juego hecho para corregir una conversación incómoda. No parecía una entrega nacida porque Ubisoft tuviera una visión enorme para la saga, sino porque había que recuperar rápido la confianza del público, aprovechar el tirón de la peli y recordar a todo el mundo que el príncipe de siempre seguía existiendo. Y eso le hizo daño, porque Las Arenas Olvidadas tenía cosas buenas, el parkour seguía siendo divertido, los poderes para congelar el agua daban momentos bastante chulos y había secciones de plataformas que funcionaban muy bien, pero arrastraba una sensación de producto de transición, como si estuviera rellenando un hueco mientras Ubisoft miraba de reojo a Assassin's Creed, que ya le estaban robando todo el protagonismo. Esa desconfianza previa también le pegó fuerte a Guardianes de la Galaxia, solo que aquí el culpable tenía nombre y apellido: Marvel's Avengers. Porque claro, cuando se anunció Guardianes de la Galaxia, mucha gente no pensó: ¡qué guay! Otra aventura de Star-Lord y compañía. No, muchísima gente pensó: ¡uf! Otro juego de Marvel de Square Enix, ¡cuidado! Y eso ya era un problema enorme, porque Avengers había dejado una sensación bastante fea. Prometía ser el gran juego de los Vengadores, pero acabó metido en el barro de los juegos como servicio, con farmeo, misiones repetitivas, skins, menús, numeritos por todas partes, y una campaña que, aunque tenía cosas decentes, quedó enterrada debajo de una estructura que no convenció a casi nadie. Entonces llegó Guardianes de la Galaxia, y sin haber hecho nada malo todavía, ya estaba sentado en el banquillo de los acusados. La gente lo miraba con desconfianza, como diciendo: sí, muy bonito el tráiler, pero seguro que luego me metes micropagos
juegos, temporadas, pases de batalla y 300 misiones de pegarle a robots en pasillos iguales. Y lo irónico es que Guardianes de la Galaxia era justo lo contrario. Era una aventura lineal, centrada en la historia, sin un multijugador forzado, sin servicio en vivo, sin estar pidiéndote que vuelvas todos los días como si fuera un trabajo de oficina. Tenía personajes muy bien escritos, diálogos constantes que no cansaban, momentos emocionales, humor que funcionaba y una campaña con alma. Pero el daño ya estaba hecho. Avengers había dejado tan mal sabor de boca que mucha gente ni se acercó. Y encima el juego tampoco ayudaba mucho desde fuera, porque visualmente había quien lo veía y pensaba, no se parecen a los de las pelis, esto suena raro. Pero cuando lo jugabas te dabas cuenta de que esos guardianes tenían identidad propia y acababan funcionando de maravilla. Y de un juego que pagó los errores de otro superhéroe pasamos a Mad Max, que pagó los errores de todo un género. Mad Max salió en el 2015, cuando mucha gente ya empezaba a estar un poquito cansada de la fórmula de mapa enorme lleno de iconos, campamentos enemigos, torres, recursos y actividades repetidas. Y claro, aunque Mad Max tenía personalidad propia, mucha gente lo metió automáticamente en el saco de otro sandbox más, y ahí está la injusticia, porque Mad Max no era un juego revolucionario, vale, pero sí tenía algo que muchos mundos abiertos no tenían, una identidad brutal. Ese desierto vacío, sucio, salvaje, con coches oxidados, tormentas de arena, gasolina, chatarra y gente completamente pasada de vueltas, tenía una atmósfera muy potente. No era el típico mapa bonito para hacer turismo, era un páramo donde todo parecía a punto de reventar, y eso encajaba muchísimo con Mad Max. El problema es que venía después de años de juegos que habían abusado de la misma estructura. Ubisoft había convertido el mapa lleno de tareas en una especie de plantilla. Otros estudios la copiaron y el público ya estaba empezando a detectar el patrón a kilómetros. Entonces Mad Max llegaba y te decía, mira, tienes campamentos que limpiar, piezas que recoger, zonas que controlar y mejoras para desbloquear. Y mucha gente respondió, ya estamos otra vez. Pero lo curioso es que dentro de esa fórmula Mad Max hacía cosas muy bien. El combate cuerpo a cuerpo era simple pero contundente. Cada puñetazo sonaba como si le estuvieras cerrando la puerta de un garaje en la cara a alguien. Y el coche, el Magnum Opus, era casi el verdadero protagonista. Mejorarlo, ponerle pinchos, blindaje, armas, motor, más bestias y lanzarte por el desierto a reventar convoyes tenía una fuerza tremenda. Aún así, el juego pagó el agotamiento del público, y encima salió el mismo día que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que no es precisamente el vecino más cómodo para competir terreno. Con Zombie U pasó algo distinto, porque el juego no solo tenía que venderse a sí mismo, también tenía que vender la Wii U. Porque claro, cuando salió Wii U, mucha gente no entendía si era una consola nueva, un accesorio de Wii, una tablet rara para jugar en el salón, o una especie de experimento que Nintendo había sacado después de una noche muy larga. Y ese problema de comunicación fue tremendo. La consola ya nació con dudas y Zombie U, que era uno de sus juegos más interesantes de lanzamiento, acabó pagando esa confusión. Lo triste es que Zombie U tenía una propuesta muy potente. No era el típico juego de zombies de voy sobrado, tengo armas, munición y me paseo por Londres repartiendo cariño. Aquí estabas vendido. Cada calle podía ser una trampa, cada zombie podía matarte si te confiabas, y cada vez que abrías la mochila, el juego no se pausaba. Tenías que mirar el gamepad para gestionar objetos mientras el mundo seguía funcionando, y eso metía una tensión bastante especial. Eran esas ideas que, sobre el papel, justificaban bastante bien el mando de la Wii U. El problema es que Zombie U salió atado a una consola que mucha gente no quería comprar, no entendía o directamente ignoró, y eso le hizo muchísimo daño. Además, también pagó el error de expectativas de la propia marca Nintendo. Mucha gente asociaba su consola con Mario, Zelda, colores, diversión familiar y juegos para todo el público. Entonces llegaba Zombie U, oscuro, lento, incómodo, con permadez, y una Londres deprimente llena de muertos vivientes, y una parte del público de Nintendo no estaba exactamente buscando eso. Era como poner una película de terror psicológico en una fiesta infantil. Igual es buena, pero el público está mirando raro desde el minuto 1. Y cuando más tarde salió en otras plataformas como Zombie sin el gamepad, perdió parte de la gracia. Seguía siendo interesante, pero ya no tenía ese elemento que lo hacía distinto. Luego tenemos Devil May Cry 5, que es un caso especial porque sí acabó triunfando, pero llegó con la sombra del reboot de Ninja Theory.
Y ojito, porque DMC no era un mal juego si lo mirabas como hack and slash por separado. Tenía buen ritmo, combates vistosos, escenarios que se retorcían, música cañera y una personalidad bastante marcada. El problema es que para muchos fans no era Devil May Cry. Era otra cosa usando el mismo nombre, cambiaba demasiado el tono, cambiaba a Dante, cambiaba la actitud, cambiaba la estética, y encima lo vendía con una chulería que aparte de la comunidad le sentó como una patada en los huevos. El Dante clásico era exagerado, vacilón, absurdo, elegante y ridículo a la vez, pero con un carisma muy suyo. El Dante del reboot intentaba ser rebelde, más sucio, más moderno, más mirad qué malote soy, y mucha gente no lo tragó. Así que durante años la saga se quedó en una especie de limbo raro. Los fans no sabían si Capcom iba a volver a la línea original, o si iban a seguir por el camino del reboot. Había desconfianza, había cansancio y había una pregunta bastante clara. ¿De verdad vais a entender lo que queremos? Entonces llegó Devil May Cry 5, y aunque venía con una pinta espectacular, no pude evitar pagar esa duda inicial. Mucha gente lo miraba con ilusión, sí, pero también con miedo, porque después de DMC los fans no querían experimentos raros, querían a Nero, querían a Dante, querían combos imposibles, demonios, chulería absurda, guitarras, espadas, pistolas y esa sensación de estar jugando a algo que no pide perdón por ser una locura. Por suerte, Devil May Cry 5 entendió perfectamente el encargo. Y siguiendo con sagas que tuvieron que demostrar que seguían vivas, aparece Tomb Raider Underworld. Porque claro, antes de Underworld la saga ya venía con una historia bastante complicada. Tomb Raider había sido gigante en los 90, Lara era prácticamente un icono cultural, pero con el paso de los años la fórmula empezó a sentirse cansada. Y el gran golpe fue Tomb Raider The Angel of Darkness, que salió con muchísima ambición pero también con demasiados problemas. Controles torpes, bugs, sensación de juego incompleto, y una Lara que parecía haberse perdido no en una tumba sino en una reunión de desarrollo donde nadie sabía muy bien qué estaba pasando. Después, Crystal Dynamics consiguió levantar bastante la saga con Tomb Raider Legend. Fue más ágil, más moderna, más cinematográfica y mucho más fácil de recomendar. Luego llegó Anniversary, que funcionaba como homenaje al clásico original, pero aún así, la saga seguía arrastrando una duda. ¿Tomb Raider podía volver a ser enorme de verdad o solo estaba sobreviviendo con entregas correctas? Y ahí entra Tomb Raider Underworld. El juego venía con la responsabilidad de cerrar la trilogía de Legend, recuperar el prestigio y demostrar que Lara todavía podía competir en una generación, donde Uncharted ya había aparecido diciendo «Hola, ahora las aventuras cinematográficas con ruinas, tiros y tesoros las hago yo también». Y claro, eso pesaba muchísimo. Underworld tenía cosas muy buenas, la exploración era más abierta, algunos escenarios eran preciosos, la sensación de aventura estaba ahí, y Lara se movía con más naturalidad, pero también se notaba irregular. Habían bastantes bugs, animaciones raras, combates bastante flojos, y momentos donde el juego parecía querer ser enorme pero no terminaba de tener la fuerza suficiente. El galán es Horatio. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y cerramos el vídeo con Watch Dogs 2, otro ejemplo clarísimo de secuela que venía a arreglar una promesa rota. Porque el problema no fue que Watch Dogs 2 no tuviera personalidad, ni ideas, ni calidad. El problema es que venía después del primer Watch Dogs, y ese primer Watch Dogs dejó a muchísima gente con cara de haber comprado una promesa y recibido otra cosa bastante normalita. Porque claro, el primer Watch Dogs se vendió como si fuera el futuro de los mundos abiertos. Aquella demo inicial parecía una locura. Gráficos brutales, una ciudad viva, hacking integrado en cada esquina, persecuciones espectaculares, una ambientación seria, oscura, casi de thriller psicológico. La gente empezó a imaginarse un GTA futurista donde podías manipular toda la ciudad como si fueras un dios con móvil. Y luego el juego salió y sí, estaba bien, pero no era eso. No era un desastre, pero venía con el famoso downgrade. Una historia bastante seria pero algo plana, un protagonista como Aiden Pierce que tenía el carisma de una pared mojada, y un mundo abierto que, aunque tenía buenas ideas, no terminaba de sentirse tan revolucionario como prometía. Así que la marca Watch Dogs quedó tocada desde el primer día, no por ser horrible, sino por haber prometido demasiado. Entonces llegó Watch Dogs 2, y en muchos sentidos hizo justo lo que tenía que hacer. Cambió el tono, se fue a San Francisco, metió más color, más humor, más libertad, mejores personajes, y un hacking mucho más juguetón. Marcus era muchísimo más cercano que Aiden, DedSec tenía más personalidad, y el juego entendía mejor que su fuerza mayor no era ponerse serio con gabardina y mirada intensa, sino dejarte hacer el gamberro tecnológico por la ciudad. Pero el daño ya estaba hecho. Mucha gente vio el nombre de Watch Dogs y pensó, paso, ya me la colasteis una vez, y eso fue
injusto, porque Watch Dogs 2 era bastante más divertido, más fresco y más coherente con la fantasía de ser un hacker en un mundo abierto. Y al final, algunos de estos juegos fueron injustamente ignorados, otros llegaron tarde y otros simplemente cargaron con una mala fama que no habían creado ellos. Y ahora te toca a ti. Dime en comentarios qué otro juego crees que fue juzgado por culpa de otro. Déjamelo en comentarios, que me los apunto para una segunda parte. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Y echa un vistacito a la descripción y al comentario fijado, porque puedes encontrar juegazos a un precio muy reducido. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.